e você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, pedi perdão, usa sua sinceridade. Semeia vento disarrasao, cole sempre tempestadi. Vai, meu coração, pedi perdão, perdão apaixonado. Que não pedi perdão, não merece perdoado. Gracias. Señoras y señores, vamos a comenzar la función. Les recordamos que no está permitido hacer grabaciones audiovisuales ni fotografías. Rogamos apaguen sus móviles. Una vez más, bienvenidos al Teatro Circo de Albacete. Este niño que ayer yo recogí empieza a crecer. A muchos antes guié, pero este es especial. También yo fui aprendiz, la historia siempre es igual. El verano vendrá, el sol se lo llevará.
Obispo de Albacete, don Ángel Román, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, alcalde de Albacete, Manuel Serrano, delegada provincial de Sanidad, Juani García, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, María Isabel Moya, autoridades civiles, también militares, fuerzas de seguridad, colegiados, profesionales sanitarios, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, les damos la bienvenida a este fantástico Teatro Circo. Hoy nos reunimos en esta gala con un motivo muy especial: celebrar los 130 años de historia del Colegio Oficial de Médicos de Albacete. Más de un siglo de compromiso, vocación y entrega al servicio de la salud, y donde cada generación de profesionales de la medicina, y van unas cuantas, han intentado siempre hacer un poco mejor a esta sociedad. Esta noche no solo conmemoramos una cifra, sino el latido constante de una profesión que cuida, acompaña y salva. Honramos a quienes han dedicado y dedican su vida a aliviar el dolor, a escuchar con paciencia y mirar con humanidad a todas las personas, desde la consulta mejor equipada del mejor hospital hasta el más humilde consultorio. La medicina, en su noble ejercicio, exige conocimiento, templanza y una profunda sensibilidad. Esta noche rendimos homenaje a quienes han encarnado esos valores con ejemplaridad. Lo hacemos a través de una serie de reconocimientos que celebran trayectorias inspiradoras, actuaciones que nos invitan a la reflexión y al disfrute, y alguna sorpresa, que sin duda añadirá un matiz entrañable a esta velada. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta historia que sigue escribiéndose con pasión y con compromiso, y que esta noche sirva de homenaje a todos los que visten la bata blanca con orgullo y sensibilidad. Bienvenidos a esta celebración de la vida, del cuidado y del corazón médico de Albacete. Esta presentación inicial se quedaría corta o insuficiente si quien celebra y nos acoge, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete, no nos ofreciera su bienvenida. Eso le corresponde a su presidente, Blas González Montero. Gracias, Miguel. Gracias, Mercedes. Carta al Ilustre Colegio de Médicos de Albacete. No somos lo que hemos sido, sino lo que recordamos, para contarlo. Así inicia García Márquez su obra autobiográfica, y al igual que él, deseó hacer memorables los recuerdos grabados a golpe de tiempo y pluma por quienes te han hecho ilustre, querido colegio. Hoy te vistes de cumpleaños, y no de un cumpleaños cualquiera, sino de esos que se celebran con traje de gala y con la certeza de que en tus paredes se guardan 130 años de historia, de luchas y de sueños cumplidos. Naciste en los últimos suspiros del siglo XIX, cuando el mundo se debatía entre ciencia y superstición. Los albores del siglo XX trajeron guerras y entreguerras. Y supiste mantenerte fiel a los universales principios de la profesión médica: la ética, la compasión, la búsqueda de la verdad científica y el respeto absoluto por la dignidad del ser humano. Hoy te canto como ser simbólico, pero vivo, que late a través de quienes te han servido, defendido y honrado. Permíteme que esta carta, escrita a mano y papel, como las de hace 130 años, dirija un saludo y un profundo agradecimiento a quienes hoy han acudido a tu llamada a este impresionante Teatro Circo. Gracias de corazón. Gracias también, Ricardo Beléndez, y a todo el equipo del teatro por hacerlo posible. Cuánto cariño habéis mostrado. Y, por supuesto, gracias también a nuestras familias, que conocen de primera mano qué significa nuestro código de deontología médica. Amigas y amigos, hoy somos una comunidad que comparte
el mismo escenario de historias con un mismo objetivo: servir. Desde 1895, cuando naciste en medio de una España convulsa y cambiante, tu voz fue la de un grupo de médicos encabezados por el doctor don Elías Navarro, que soñaba con algo más grande y más eterno que ellos mismos. Una corporación que defendiera la dignidad de la profesión para mejorar la calidad de la atención a los enfermos. Ese fue tu primer latido, tu juramento no escrito. Y lo recuerdo para contarlo. Iluminador fue en mi propia vocación, siendo yo chiquiño de la EGB, don Ramón Ferrandis, reconocido traumatólogo de la ciudad, quien se afanó por darnos, a los scouts del Grupo Calasanz, un cursillo de primeros auxilios. Y me reconocí feliz por aprender a curar heridas a mis compañeros, entre acampadas y correrías. Ya de bachiller anduve asimismo, maravillado por la historia narrada por San Lucas, sobre un samaritano bueno y desconocido, quien, altruista, recogió a un apaleado caminante, curó sus heridas y procuró su cuidado hasta curar. De mayor yo quiero ser como ellos, me dije un día. De ahí vino mi llamada a servir. Os invito a cada uno de vosotros a recordar la vuestra. Yo la recuerdo para contarlo. Desde entonces, querido colegio, nos has enseñado que la medicina es ciencia y a la vez es humanidad, compasión en la fragilidad, consuelo en el sufrimiento. Que aunque siguen existiendo enfermedades incurables, no hay enfermos incuidables. Que hay colegas que enferman y que envejecen, y compañeros y compañeras que en la actual situación sufren agresiones en su trabajo. Maite, Mercedes, Eloísa, compañeros y compañeras de la actual Junta de Gobierno, de la Comisión de Deontología y de nuestra asesoría jurídica, gracias por ayudarnos no solo a cuidar de los médicos, sino también de su dignidad. Ha sabido estar a la altura cuando la naturaleza volvió a echarnos un pulso. Permíteme que mire a cada uno de los presentes y les recuerde al oído y les resuene a cuántos enfermos de COVID conseguimos salvar. Aquellos días oscuros de la pandemia de COVID también nos dejaron cicatrices que nunca se borrarán. Entre ellas una muy dolorosa para nosotros. La pérdida de uno de tus hijos, como fue nuestro secretario general, el doctor don Santos Julián González, que dio su vida en la primera oleada, ejerciendo su profesión de médico hasta el último aliento. El Código de Deontología Médica no es una creencia aérea, intimista, ni autorreferencial. Su cumplimiento por Julián hasta el extremo nos honra, nos compromete y engrandece tu leyenda. Y lo recuerdo para contarlo. Hoy, además, presentamos un libro que recoge tu historia, querido colegio. Páginas que son huellas, nombres y rostros que nos enseñan que cada generación de médicos se sube a los hombros de la anterior para mirar siempre un poco más lejos. Gracias, Adoración González, cronista de estas historias vitales. Y queremos reconocer especialmente a quienes de una u otra manera la han hecho posible. A las anteriores juntas directivas y presidentes, a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, aliados en nuestra misión de proteger la vida. Y con un lugar singular en nuestra memoria, a la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete. Ejemplo luminoso de la solidaridad albaceteña. Como afirmaba Eduardo Galeano, gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de mover el mundo. Y lo recuerdo para contarlo. Termino esta carta no con palabras de despedida, sino con un canto de afecto esperanzado en tu devenir. Como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En nombre de todos los nombres que escribirán nuevas páginas para hacerte grande, ilustre colegio, dedico un brindis, fiel amigo, por tus primeros 130 años de historia. Que esos nombres te recuerden y te cuenten. Albacete, a 30 de septiembre de 2025. Muchas gracias. En Albacete ya existieron desde mediados del siglo XIX algunos movimientos asociativos de médicos sin ningún respaldo legal, como las Juntas de Sanidad, la Alianza de las Clases Médicas o la Academia Médico-Farmacéutica. En 1893 se creó el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y tan solo 2 años después, concretamente el 6 de agosto de 1895, el médico don Elías Navarro, con ayuda y visto bueno del alcalde de Albacete y también médico don Juan Dusac, fundó el Colegio Médico del Partido de Albacete. La primera ubicación que tuvo fue una dependencia en el edificio llamado Casa Lonja, en la Plaza Mayor. Los colegios oficiales de médicos fueron obligatorios a partir de 1898, con la publicación de unos estatutos firmados por la reina María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII y regente durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII. A propuesta del ministro de la Gobernación y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de mi augusto hijo, el rey don Alfonso XIII, y como reina regente del reino, tengo en aprobar los siguientes estatutos para el régimen de los colegios de médicos y de farmacéuticos, dado en Palacio a 12 de abril de 1898. María Cristina. Una de las primeras noticias del Colegio de Médicos fue en 1898, relativa a los soldados de la Guerra de Cuba. Albacete. Muy en breve llegarán a esta capital los soldados repatriados heridos y enfermos que han de instalarse en el hospital militar que va a establecerse aquí. Para prestar en él sus servicios han sido aceptados los desinteresados ofrecimientos del Colegio Médico de Albacete. La década de los años 20 fue especialmente intensa y fructífera para el Colegio de Médicos. Desde homenajes a médicos fallecidos por la gripe española mientras atendían a sus pacientes, pasando por la propuesta y solicitud de poner una calle a don Santiago Ramón y Cajal, o las gestiones para contactar con grandes maestros de la medicina, a fin de que vinieran a nuestra ciudad a dar conferencias e impartir sus conocimientos. Para esto último se creó la sección científica del Colegio Oficial de Médicos, que celebró reuniones exponiendo casos difíciles, comentando novedades y avances médicos, compartiendo libros o publicaciones o solicitando los puntos de vista de los colegas médicos. Enfermedades como la tuberculosis, el tifus, el cólera o el paludismo amenazaban a la sociedad. Los sanitarios salían adelante con lo poco que había y en algunas ocasiones incluso se inventaban aparatos. En 1927 nos visitó el doctor Ferrán, descubridor de la vacuna contra el cólera, entre otras. Aprovechó su presencia en Albacete para vacunar de tuberculosis a los niños que estaban en la Casa de Misericordia. Al año siguiente, 1928, vino el doctor don Gregorio Marañón a dar una conferencia sobre diabetes infantil. Marañón volvería en 1930 para cerrar, con broche de oro, el curso académico del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Ya en los años 30 había artículos en prensa en los que se hablaba de que el papel del médico no era comprendido ni recompensado en su justa medida. El doctor Ferrán Pérez, secretario del Colegio de Médicos de Madrid, nos da una idea de las dificultades a las que se enfrentaba la clase médica hace casi un siglo. La labor del médico es intelectual, pero también moral. Se mete en las casas, ve cómo está la situación de la familia, les lleva piedad y consuelo. Y que la guerra estalle o se desencadene la epidemia, allí está el médico en medio de las venenosas flechas del contagio, como entre las silbantes balas homicidas.
y cuando a veces cae para siempre, no es con la aureola gloriosa del guerrero perdurada para la posteridad en mármoles y bronces, sino humilde, ignorado, anónimo, sin otra recompensa que el haber cumplido con su deber. La Guerra Civil Española supuso la derogación y disolución de la estructura colegial. La posguerra fue oscura, con un grave retroceso de todos los avances y un repunte de enfermedades provocadas por el hambre y la falta de higiene. Por ello, en 1947 se inauguró el Hospital de Enfermedades del Tórax Nuestra Señora de los Llanos, conocido como Sanatorio Antituberculoso, que fue referente en toda España. En la década de los 50 fueron muchos los médicos que trabajaban para la beneficencia, aquellos que pasaban consultas gratuitas a los llamados pobres de solemnidad. En 1971 se asistía a la colocación de la primera piedra del nuevo hospital, que no se inauguró hasta 1985. En los años 80, y gracias a la Ley General de Sanidad, se creó la figura del médico de familia y nació la atención primaria, desapareciendo los ambulatorios que pasaron a llamarse centros de salud. En esta década se asiste a las mesas redondas de la Sociedad de Medicina y Cirugía, creada en 1968 y que pasó a ser, ya en el siglo XXI, Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. En 1998 se inaugura en Albacete el primer curso académico de la Facultad de Medicina, y en 2002 el Instituto Nacional de la Salud, INSALUD, traspasó sus competencias al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM. Han pasado 130 años desde aquel lejano 1895 y hacemos memoria agradecida de nuestra historia y de aquellos que la protagonizaron con escasos medios, pero con pasión, dedicación y profesionalidad, con la esperanza puesta en una sanidad que mira al futuro. Este teatro circo, ya en 1895, que es la fecha de fundación del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, ya llevaba 7 años en funcionamiento. Más o menos sobre este mismo escenario, pues había habido decenas de obras de teatro, actuaciones, circo, conciertos. Cuentan las crónicas que a los grandes artistas que aquí venían se les recibía como ahora se hace con los futbolistas. Los followers de entonces acudían a la estación de ferrocarril, que estaba situada muy cerca, más o menos donde está el Sembrador, ese monumento tan nuestro, y al acabar la función se les llevaba, pues casi en volandas, al hotel o a la propia estación de nuevo. Lo digo para que esta noche sintamos también que de alguna manera estas dos instituciones históricas, una arquitectónica y cultural como es el Teatro Circo y otra importantísima desde el punto de vista social, de alguna manera estén unidos o se sientan unidos. Y te lo cuento después de ver esas imágenes, Mercedes, y esa reseña de lo que ha sido el colegio en estos 130 años de historia, dejando en tus manos y en tu voz que nos expliques cómo esas 13 décadas de historia se han transformado en esto que tenemos. Pues mira, Miguel, os cuento. Hace aproximadamente un año, una persona que ahora vamos a tener el placer de conocer se presentó en la sede del colegio y nos invitó a una conferencia de la asociación ALUEX, la Asociación de Alumnos de la Experiencia. En ella disertaba sobre temas sanitarios y médicos de la historia de Albacete. Ella nos dijo que tenía pruebas de que el Colegio de Médicos se había fundado en 1895, algo que cambió para nosotros un poco la historia de nuestro colegio, porque manejábamos otra cifra, y era que se había fundado el Colegio de Médicos entrados ya en el siglo XX. Esta persona que se acercó hasta el Colegio de Médicos se llama Adoración González Mateo. Es autora ya de 5 libros, estando el primero dedicado a la experiencia cercana con la enfermedad de Alzheimer. 3 más han ido apareciendo desde 2023 hasta 2025 con la historia de esta ciudad entre los siglos XIX y XX. Y ahora llega este que les ha enseñado Miguel, de Solapas Amarillas, que certifica estos 130 años del colegio y que repasa su historia desde el nacimiento del colegio en 1895 hasta hoy. Pero no les cuento más, que no sea yo la que siga contando esta historia, sino la propia Adoración González, la que nos va a dar más detalles de esta, su investigación, y a la que tenemos que agradecer que hoy estemos en este Teatro Circo. Buenas tardes.
Hola Dori, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas no sé. tardes. Ya es de noche seguramente. Este telón que tienes aquí detrás, el que ahora se levanta, para ti es un poquito de un sueño, pero se levanta para que nos sentemos y charlemos un momentito sobre este libro. ¿Llevas el libro, Dori? No, ¿El libro? lo tengo ahí. Ya Pero no has aquí venido a hablar de tu vosotros. libro. Claro. He venido a hablar de mi libro exclusivamente. Bueno, pues si te parece, Dori, empezamos. Cuéntanos un poco y resúmenos la génesis de este libro. Desde que vas al colegio y anuncias que tienes esa conferencia en la Diputación Provincial de Albacete, en el Salón de Actos, hasta el día de hoy, hasta que hemos visto la luz del libro. Sí, pues todo empezó, como tú dices, cuando fui allí a invitaros a la conferencia que di en Aluex. Y bueno, cuando os dije la fecha de fundación, que claro, no la podíais saber, porque aparte, durante la Guerra Civil el colegio fue expoliado, se perdió mucha documentación. Entonces, bueno, pues dijisteis que lo comunicaríais a la Junta Directiva para dar a conocer un poco esta información. Y lo primero fue una reunión que tuvimos en diciembre, justo antes de Navidad, con la Junta Directiva, varios miembros, y ahí yo les expliqué los datos que tenía y los que podía conseguir. Entonces el señor presidente, doctor González Montero, me hizo una pregunta. Me dijo, te voy a lanzar un guante a ver si lo recoges. ¿Tú serías capaz de escribir un libro sobre la historia de nuestro colegio? Y yo le dije, sí, rápidamente. Pues, ¿qué necesitas? Tiempo, le dije. Y a partir de ahí empecé una época de investigación bastante intensa, de muchos madrugones, muchas horas de trabajo. Y bueno, pues empecé a sacar datos, información de boletines oficiales, de periódicos antiguos, de muchas fuentes. Y bueno, pues ahí la verdad es que en 3 meses escribí el libro. Y a partir de ahí, pues lo típico de un libro, maquetación, impresión, con autoedición. Yo no tengo editorial. Y así hasta llegar a estas 300 páginas. Sí. O algo más de 300 páginas. 312 creo que tiene, sí. Si lo sabes de memoria, seguro. No, nunca me lo sé. ¿Cómo las has distribuido? Pues mira, el libro empieza con un prólogo del presidente del colegio, luego hay una introducción mía, luego hay 12 capítulos. Los 3 primeros hablan de los orígenes del colegio, de otras asociaciones médicas que se crearon y que resultaron fallidas. Esos son los 3 primeros capítulos. Luego el resto de capítulos va por décadas. Capítulo 4 habla de la década de los años 20, capítulo 5 de los 30, luego ya el capítulo 11, la década de los años 90 y el último capítulo, estos 25 años del siglo XXI. Y luego, claro, conforme yo iba sacando datos e información, me aparecían muchos médicos, muchos nombres de médicos. Yo me apresuraba a conocer pues, datos de fecha de nacimiento, dónde habían estudiado, si se habían destacado por algo relevante, y pensé intercalarlos en los capítulos. Pero luego me di cuenta que eso iba a dificultar y a entorpecer la lectura, entonces los guardé y al final hice 3 anexos, que en realidad le llamo apéndices, como estamos hablando con médicos, le llamo apéndices en vez de anexos. El anexo 1, eso vaya al final del libro, el anexo 1 es una relación de los locales, de los sitios donde ha estado ubicado el colegio. El anexo o apéndice 2, una relación de los nombres de los presidentes que ha tenido el colegio. Y en el apéndice 3 hay una selección biográfica de médicos, una pequeña biografía de cada uno. La verdad es que de algunos solamente he conseguido muy poquitos datos, de otros podríamos escribir un libro entero. En principio hice 100 y luego dije, venga, unos pocos más, 115. Luego dije, si el colegio cumple 130 años, voy a sacar a 130 médicos. Y así termina el libro. Cuéntanos, Dori, alguna curiosidad, algunas de las curiosidades de tu investigación, porque tenemos entendido que has acumulado muchos archivos, has pasado muchas horas, damos fe, en el Colegio de Médicos e incluso has visitado el Cementerio Municipal de Albacete. Cuéntanos todo eso. Sí, bueno, para escribir este libro en mi ordenador la carpeta que pone Colegio de Médicos tiene 1.600 ficheros y yo creo que incluso serían más. Y luego, bueno, fuentes para escribir el libro, pues muchas, ya digo, boletines, periódicos antiguos, hemerotecas, pero 2 fuentes muy importantes han sido, por un lado, unas fichas amarillentas que hay en un archivo del Colegio de Médicos que yo las he tratado con absoluto respeto y pasaban por mis manos casi con veneración, en concreto las fichas de médicos fallecidos, fichas muy antiguas, algunas incluso escritas a mano, con la firma del propio médico, muchas de ellas con la foto. O sea, era la primera vez que yo le ponía cara a ese doctor, a lo mejor del siglo XIX. Y esas fichas la verdad es que las recuerdo con muchísimo cariño, es que se me ponían los pelos de punta con algunas. Y luego lo del cementerio es porque para mis 3 libros anteriores de Historia de Albacete
He tenido que hacer muchas visitas al cementerio porque la verdad es que las piedras hablan. Es que conseguir un segundo apellido, una fecha de nacimiento, todo eso aportaba mucha información a mis libros, y con este del colegio pasó igual. Busqué a médicos fallecidos y tengo que decir con todo respeto que delante de las tumbas de esos médicos fallecidos les agradecí lo que habían hecho y las vidas que habían salvado. No, hombre, todavía no. Es verdad. Bueno, Dori, has escrito ya varios libros sobre este Albacete nuestro de los 2 últimos siglos, y yo me gustaría que nos contaras, no sé, que si hay algo que te haya sorprendido especialmente o que hayas descubierto en estas investigaciones, ¿no? Porque tú te das perfectamente cuenta de lo que es 1895 o 1913, perfectamente. Sí, sí. Bueno, las investigaciones te llevan a muchísimos sitios. Es como una tela de araña. Tú vas buscando datos y vas encontrando muchísimo. Pero me gustaría resaltar que me he dado perfecta cuenta, escribiendo este libro, que el Colegio de Médicos de Albacete ha estado presente en el nacimiento y evolución de todas las instituciones sanitarias. Desde el Hospital Provincial de San Julián, con toda su trayectoria, la Casa de Socorro, ¿quién no se acuerda de la Casa de Socorro? Las clínicas privadas que había a principios del siglo XX, la de don Arturo Cortés, doctor Vergara, doctor Carrillo, doctor Romero, que algunas eran unos palacetes preciosos que desaparecieron. Y luego ya pues en tiempos más cercanos, pues desde el pensamiento hasta la creación e inauguración, los hospitales de Ellín, Almansa y Villarrobledo. El Colegio de Médicos ha estado siempre como presente en todo, atento a todo. Dori, ¿qué mensaje final nos dejas tras hacer realidad este libro? Pues mira, una cosa muy curiosa, y es que, claro, yo el mundo médico siempre lo había conocido desde el punto de vista de paciente, de ir a un sitio y ver a un médico con una bata blanca. Entonces, el hecho de ir al Colegio de Médicos muchas veces, como sabéis, de encontrarme allí, bueno, pues a vosotras, a ti, a Maite, a Eloísa, a los médicos sin bata blanca, fuera de los hospitales, pues esa sensación de cercanía, de que me habéis abierto las puertas, porque a mí no me conocía ir de nada. Yo llegué allí el primer día, yo podía ser una embaucadora, no sé. Entonces me habéis dado todo tipo de facilidades, toda la ayuda que he necesitado. Yo me he sentido allí muy cómoda con los archivos, con tal. Entonces esa sensación de conocer el colectivo médico desde otro ángulo, desde otro punto de vista, sin batas blancas, sin hospitales, y luego con la condición de que cada vez que iba yo allí me ofrecían un café y unas pastas. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Falta. Eso nunca os falta, ¿eh? Doy fe de eso. Yo digo, ¿A que sí, tú también? Lo mismo, es verdad. Siempre el café y las pastas te lo ofrecen. Entonces, pues un recuerdo muy agradable del colegio y de su gente. Bueno, antes de seguir y de darle un aplauso a Dori, esto lo esperáis, hay 2 sueños en la vida de Dori. Uno era venir al Teatro Circo y el otro era... Estudiar medicina. ¿Estamos a tiempo? ¿Está no. Por ahí? ¿No? Desde muy, muy pequeña yo quería estudiar medicina. Por problemas familiares no pudo ser. Estudié otra cosa, me dediqué a otra cosa. Pero bueno, la vida me da la oportunidad, aunque sea de forma indirecta, de haber podido contactar con profesionales médicos, de haber conocido a médicos, ya digo, desde otro ángulo. Y la verdad es que de alguna forma, y haber escrito un libro sobre el Colegio de Médicos, entonces de alguna forma me siento satisfecha en ese sentido. No he podido estudiar medicina, pero estoy en el escenario del Teatro Circo, que era otro de mis sueños. Ahora sí, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Posa con tu libro, Dori. Ay, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, eso no. Para mí. Gracias. Bueno, el libro estará en el colegio, ¿verdad? En el Colegio de Médicos. En el colegio. Disponible. Quedan aún muchos momentos especiales en esta gala, y el que ahora se va a preparar detrás de nosotros está a la altura de esta conmemoración que hoy nos ha dado cita a todos en el Teatro Circo. Vamos a cerrar esta primera parte de la gala con una actuación a la altura del aniversario que hoy celebramos. Esta noche, o esta tarde, tenemos el honor de recibir a 2 artistas cuyas trayectorias son sinónimo de excelencia, entrega y belleza. Comenzamos por Pilar Arteseros. Hoy habría que decir Pilar Arteseros Pedrosa, después lo explicaré. Pilar, desde su Albacete natal, ha trazado un camino brillante en el mundo de la danza, una trayectoria que la ha llevado a formar parte del Ballet Nacional de España y a convertirse en solista o primera bailarina tras superar uno de los procesos de selección más exigentes que podamos imaginar, incluso más allá del MIR, seguro.
La magia corporal de Pilar Arteseros irá acompañada del arte del pianista, compositor y especialista en música para danza Juan Antonio Mata. Formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Juan Antonio ha trabajado en prestigiosas instituciones de la danza como el Víctor Ullate Ballet, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Nacional de España. Hechas las presentaciones, solo falta decir que vamos a disfrutar de la interpretación que Pilar Arteseros y Juan Antonio Mata realizan de la obra de Isaac Albéniz, Rumores de la Caleta malagueña, Recuerdos de un viaje, opus 71, número 6. Adelante.
130 años de historia son un camino muy largo en el que los que hoy estamos aquí sentimos un profundo agradecimiento hacia quienes nos han acompañado más de cerca en este tiempo. Por ello, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete quiere, en esta tarde, agradecer a distintas instituciones y personas ese paso acompasado, ese entendimiento o el esfuerzo y respeto máximo por esta maravillosa profesión que es la medicina. Comenzaremos esa serie de reconocimientos con el primero, y que tiene como destinatarios a nuestras fuerzas de seguridad, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. Vuestra labor diaria no solo garantiza el orden y la seguridad, sino que se convierte en un pilar esencial en situaciones de emergencia, catástrofes, operativos sanitarios y momentos de especial vulnerabilidad. La medicina y la protección ciudadana comparten una vocación común, cuidar de la vida, y en ese propósito hemos caminado juntos, hombro con hombro, en innumerables ocasiones, desde la coordinación en dispositivos especiales hasta el apoyo mutuo en crisis sanitarias. Esta colaboración ha demostrado que cuando las instituciones se unen, la sociedad gana en humanidad, eficacia y esperanza. Especialmente agradecido se siente el Colegio Oficial de Médicos de Albacete y quiere hacerlo constar por la labor del interlocutor policial sanitario, ya sea en Guardia Civil o en Policía Nacional, porque ayudan y protegen al que cuida, especialmente ante las amenazas y agresiones que los médicos sufren en estos tiempos. Por ello, esta gala también es vuestra, porque el reconocimiento a la excelencia médica no estaría completo sin agradecer a quienes desde otros frentes hacen posible que el ejercicio de esta profesión se desarrolle con seguridad, respeto y dignidad. Gracias por vuestra entrega, por vuestra cercanía y por ser aliados imprescindibles en el cuidado de nuestra comunidad. Reconocimiento del Colegio Oficial de Médicos de Albacete para fuerzas y cuerpos de seguridad. Entregan Carmen Valdivia, Francisco Doñate, Ricardo Reolid y Carmen de la Cuadra. Son miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos. Recogen Jesús Manuel Rodrigo Sánchez, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Antonio Bueno, comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Albacete, Luciano Rosillo, inspector jefe de la Policía Local, y Jesús Caulín, jefe de la Agrupación Local de Protección Civil de Albacete. Ahí, perfecto. Ellos que saben formar, fantástico. Carmen, por favor, para entregar el primero de los reconocimientos a la Guardia Civil, un poquito más al centro, por favor. Entrega Carmen Valdivia a Jesús Manuel Rodrigo Sánchez, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Del mismo modo, Francisco Doñate entrega a Antonio Bueno Tebar, comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Albacete. Al centro, poneos al centro, por favor, al centro. Ricardo Reolid entrega a Luciano Rosillo, inspector jefe de la Policía Local de Albacete. Y por último, Carmen de la Cuadra realiza lo mismo, en este caso con la Agrupación Local de Protección Civil de Albacete, cuyo jefe es Jesús Caulín. Y ahora, por favor, todos esos 3 pasitos hacia adelante para una fotografía conjunta.
Muchísimas gracias, de verdad. Hay gestos que salvan vidas y hay instituciones que desde la generosidad más pura hacen de esos gestos una misión colectiva. El Colegio Oficial de Médicos de Albacete se honra esta noche en reconocer a la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, una entidad que encarna el valor más esencial de la medicina, la entrega desinteresada por el bien del otro. Durante décadas, la Hermandad ha sido aliada imprescindible en la labor médica, facilitando que hospitales y profesionales puedan actuar con rapidez, eficacia y esperanza. Cada donación es un acto de amor anónimo y detrás de cada bolsa de sangre hay una historia que continúa gracias a esa generosidad. El vínculo entre ambas instituciones no es solo operativo, es ético, humano y profundamente simbólico, porque sin donantes, la medicina se queda sin uno de los recursos más vitales y sin médicos, ese gesto no se transforma en vida. Por todo ello, este reconocimiento no es solo un homenaje, es una expresión de gratitud, de respeto y admiración hacia quienes, sin pedir nada a cambio, hacen posible que la medicina cumpla su propósito más noble. El Colegio Oficial de Médicos de Albacete reconoce a la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete. Entrega Blas González Montero. Recoge la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre, doña Ángela López. Un aplauso. Perdón. Sí, oye, permitidme que me salte un poco el guión. Si me deja la emoción. Y te voy a contar, Ángela, una historia que quizá no conozcas, no lo sé. Eran los años 70, yo era pequeñito, y en mi casa mi padre nos contaba una historia. Él contaba que en una reunión, él era representante de sus compañeros de la banca, él era trabajador de la banca, y contaba que en una reunión en la residencia antigua, en el actual Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pues desconozco muchos detalles, pero en una reunión con la dirección, de pronto apareció don José. Don José Martínez, era el jefe de servicio de ginecología del hospital, y entró con la cara un poco desencajada, según contaba él, y en un momento de la reunión dijo: mucha reunión, pero se me está muriendo una persona por falta de sangre, una mujer por falta de sangre. Él lo contaba con emoción y dijo: cuando terminó la reunión, fui a hablar con mis compañeros de sindicato y dijo: mañana en todas las oficinas de banca vamos a decir que por la tarde todo el mundo vaya a la residencia a poner el brazo, a sacar sangre, para que nadie le falte nunca sangre en Albacete. Así que sus compañeros luego le reconocieron que fue el fundador. Él nunca quería hablar de él. Él decía que era toda la gente que ha salido antes en la foto la que por altruismo puro fue capaz de concebir y hizo eso. La frase que he dicho antes de Eduardo Galeano iba en ese sentido. Así que, Ángela, muchísimas gracias por todo lo que representas. Un abrazo grande.
Bueno, pues muchas gracias a ti, al Colegio de Médicos y fundamentalmente a los donantes. Es verdad que sin donantes esto no se podría hacer. Estamos en un momento ahora crítico, la sociedad somos muchos, hay muchas intervenciones, muchas necesidades y entonces, pues sin la generosidad de los seres humanos, esto no se podría llevar a cabo. Por lo tanto, la historia es verdad. Don Blas Montero, don Blas González, es de los fundadores, el fundador. Yo llegué a este mundo en 1971, en el curso 71-72 empecé a estudiar enfermería y en el 81 llegué ya a la Hermandad de Donantes de Sangre y al Banco de Sangre en la residencia. Entonces, bueno, he tenido contacto siempre con la hermandad y con los donantes. Por eso me siento profundamente emocionada y agradecida, porque además tampoco sabía del detalle del homenaje. Sí sabía que iba a haber mención, pero bueno, muchísimas gracias y les invito a todos cuando quieran a poner su brazo porque todavía sigue siendo necesario. Muchas gracias. No seríamos lo que somos, ni habríamos llegado hasta aquí, sin el trabajo siempre desinteresado y entregado de cientos de personas, en su mayoría médicos, que desde 1895 han dado el paso al frente formando parte de las distintas juntas directivas de este colegio. En esta celebración de los 130 años de historia del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, queremos rendir homenaje a quienes, desde la responsabilidad, la visión y el compromiso, han guiado los destinos de esta institución, que son nuestras juntas directivas. Cada etapa, cada mandato, ha sido una piedra angular en la construcción de un colegio fuerte, un colegio ético y cercano a sus colegiados. Gracias a su liderazgo, hemos afrontado desafíos, impulsado avances y consolidado el prestigio de la profesión médica en nuestra provincia. Este reconocimiento no es solo un gesto de gratitud, es la afirmación de que el presente que hoy celebramos es fruto del trabajo en silencio, riguroso y con una generosidad sin límites de quienes asumieron el reto de representar y defender a sus compañeros. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento, porque sin su entrega, este aniversario no tendría el mismo sentido. Gracias por haber sido custodios de la vocación médica y por haber dejado una huella que seguirá inspirando a las generaciones futuras. Reconocimiento del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Albacete para sus juntas directivas. Entregará María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, y lo recogen en nombre de todas esas juntas directivas 3 personas, que son Andrés de la Calzada, presidente entre 1994 y 2001, Francisco Parra Rodríguez entre 2005 y 2013 y Miguel Fernando Gómez Bermejo entre 2013 y 2021. Hay 3. Y ahora un pasito adelante, por favor, para tener una mejor visión.
Muchísimas gracias de nuevo. Ya hemos disfrutado y aplaudido la primera de las actuaciones de Pilar Arteseros y Juan Antonio Mata. Vamos a volver a hacerlo a continuación, aunque antes tengo que decir varias cosas que la propia Pilar nos ha apuntado para que consten en esta tarde tan especial. La primera es que comenzó su formación a los 4 añitos, como tantas otras niñas de Albacete, en la Escuela de Danza Charo de Lara. Enseñanzas que siguieron en el Liceo Arturo Moya, antes de dar el salto al Conservatorio Profesional de Danza de Albacete, y de ahí, pasito a pasito, al final, hasta el cielo de la danza. El segundo detalle, yo lo mencionaba anteriormente, es su segundo apellido, Pedrosa. Pilar Arteseros y Pedrosa. Ese Pedrosa es bien conocido en el mundo sanitario, en Albacete, y al parecer no son pocos los y las Pedrosas que forman parte directa o indirectamente de este mundo sanitario que hoy celebramos. Y el tercero que también acerca a Pilar a esta tarde tan especial es que desde los 3 años fue compañera de clase de un tal Antonio Cepillo, nuestro capitán optimista, ese joven médico que tantas enseñanzas nos dejó a pesar de marcharse demasiado pronto. Pero volviendo al arte, digamos que Pilar Arteseros ha dado vida a obras emblemáticas como El sombrero de 3 picos, El bolero de Ravel, la Suite Sevilla, y este mismo año incluso ha estrenado su propia coreografía con Caminos en el tiempo. Y de Juan Antonio Mata habría que añadir a lo dicho anteriormente que es doctor en artes e investigador y también docente en música para danza, compositor e intérprete. También ha colaborado en producciones para Televisión Española, Telecinco o el Ensemble Español de Chicago, entre otros. Dicho esto, ¿se puede pedir algo más? Pues sí, se puede pedir fuego. En concreto, la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. Señoras y señores, de nuevo en este escenario, Juan Antonio Mata y ahora digamos Pilar Arteseros Pedrosa.
Hemos hablado, Miguel y yo, de Pilar Arteseros y de Juan Antonio Mata, una actuación increíble, preciosa, pero no nos hemos olvidado de que en el prólogo de esta gala hemos podido escuchar una de las piezas que nos han preparado los integrantes del grupo Buenas Migas, para quienes ahora les pido un aplauso, sobre todo por la versión que realizaron al comienzo de la gala, Black Orpheus, de Luz Bonfá y Antonio Carlos Jobim, e Insensatez. Un aplauso para ellos. Muchos los conocen, pero para quien no, les cuento que Buenas Migas está formado por 6 componentes, de los cuales 3 son médicos. Francisco López, oftalmólogo y teclista; Luis Broseta, que es internista y toca saxo, flauta y guitarra; y también tenemos a Gabriel Flores, que no nos acompaña esta noche porque está en su tierra natal, en Argentina. Junto a los componentes médicos, Manuel López a la batería, Miguel Ángel Elvira, bajo, y la voz de Carmen Lorenzo. Esta noche también les acompaña otro médico, el nefrólogo Juan Pérez, que toca saxofón alto. El grupo Buenas Migas lleva funcionando desde 2015 y toca diferentes estilos. Toca jazz, blues, rock, funky, pop. Fundamentalmente las canciones que interpretan son versiones de temas conocidas como ese Black Orpheus del inicio. Tendremos ocasión de volverles a escuchar más adelante, pero ahora seguimos con el capítulo de reconocimientos y sobre todo con un reconocimiento muy especial. En esta noche de memoria y gratitud, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete quiere rendir homenaje a uno de los nuestros, al doctor Santos Julián González Martínez. Durante la pandemia de COVID-19, cuando el miedo se extendía y la incertidumbre nos envolvía, él eligió estar donde siempre estuvo, al lado de sus pacientes, al pie del deber, con la vocación intacta y el corazón firme. Santos Julián no solo fue médico, fue ejemplo de entrega, de humanidad, de compromiso sin condiciones. Su vida fue testimonio de lo que significa ejercer la medicina con dignidad, y su partida, víctima de la misma enfermedad que trataba de paliar, nos recuerda el precio que muchos pagaron por cuidar de los demás, dejando lo más valioso que tiene un ser humano, la vida, por intentar salvar la de otros. Hoy, al cumplirse 130 años de historia del Colegio de Médicos, su nombre se alza como símbolo de todos aquellos que dieron más de lo que tenían, incluso la vida, por cumplir con su juramento. A su familia, nuestro abrazo eterno. A su memoria, nuestro respeto profundo. Y a su legado, el compromiso de seguir honrando la profesión como él lo hizo, con valentía, con ternura, con verdad. Reconocimiento especial del Colegio de Médicos de Albacete en este 130 aniversario a título póstumo para Santos Julián González Martínez. Entregan Ricardo Serrano y Blas González. Recoge Maite Serrano Martínez.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al Colegio de Médicos de Albacete por sus 130 años de historia y servicio. Dar las gracias a su Junta Directiva y a todos los presentes por no olvidar. Gracias por este acto de memoria, de reconocimiento y de justicia. Hoy, al recibir este homenaje en nombre de Julián, mi marido, siento que su entrega, su vocación y su amor por la medicina siguen vivos entre nosotros. Julián no fue solo un médico, fue un ser humano excepcional, de los que dejan huella, de los que se dan por completo, sin medida, sin descanso y siempre con una sonrisa. Falleció el 28 de marzo de 2020, en los primeros y más oscuros días de la pandemia. Falleció como vivió, al servicio de los demás, fiel a su vocación, firme en sus principios y generoso hasta el último aliento. No conocía el miedo cuando se trataba de ayudar a los demás y por eso entregó su vida en ejercicio de la profesión que tanto amaba. A Julián, creo, lo admiraban sus compañeros, lo querían los pacientes y lo respetaba todo aquel que lo conocía. Era un hombre íntegro, cercano y sobre todo humano. Jamás le oí hablar mal o una palabra de rencor ni hablar mal de nadie. Y sé que nadie podía hablar mal de él, porque él era luz, era ejemplo. Hoy, con el corazón lleno de emoción, quiero agradecer a Dios por haber compartido mi vida con él. Fue mi compañero, mi amor, mi amigo y el sostén de mi familia. Y aunque su ausencia es inmensa, su legado también lo es. Me acompaña cada día, en cada recuerdo, en cada gesto de bondad que veo en los demás y en cada vida que toco y transformo. Gracias una vez más por no olvidar, porque el olvido es la segunda muerte. Y mientras lo recordemos, mientras pronunciemos su nombre con amor y orgullo, Julián vivirá. Me gustaría que este reconocimiento sirva también para honrar a todos los profesionales sanitarios que dieron su vida durante la pandemia. Que su entrega nunca caiga en el silencio y que su ejemplo nos inspire a todos a vivir con más humanidad, más compasión y más verdad. Gracias de todo corazón. Pues a continuación invitamos a subir a esta atril a la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, a María Isabel Moya, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar acompañados hoy en este entrañable acto en nombre de la Junta Directiva del Consejo General de Colegios de Médicos de España. La verdad es que es difícil hablar después del reconocimiento a nuestro compañero y las emotivas palabras de su mujer. Yo le puedo desde aquí decir que ni el Colegio de Albacete ni el Consejo General de Médicos de España olvidarán nunca a los 120 médicos que dieron su vida por su profesión.
Como digo, vengo en representación del Consejo General de Colegios de Médicos de España. No ha podido venir el presidente, al que excuso, pero bueno, Albacete creo que siempre va a contar, o casi siempre, con la vicepresidenta alicantina por aquello de la proximidad. Digo que es un placer y de verdad acompañaros hoy en este acto, y voy a ser un poco clásica, voy a empezar por los agradecimientos. Desde luego, agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Albacete habernos invitado, en nombre personalmente de Blas, que es un buen amigo, con el que compartimos muchas cosas en Madrid, y aparte de lo que nos une, desde luego, en defensa de la profesión. Y agradecer a las autoridades que están aquí con nosotros, autoridades, alcalde, rector, autoridades sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es casi siempre a todos los que organizamos estos actos, pues nos gusta que las autoridades vengan a nuestros actos. Le parece que esto le dé brillo, que se lo da, por supuesto, pero es más importante su presencia, la presencia de autoridades, de lo que parece en teoría, ¿no? Es importante que ustedes estén aquí, autoridades civiles, militares, locales, regionales, en estos actos, porque en primer lugar es una demostración de la confianza mutua que tenemos entre el Colegio de Médicos, que representa la profesión médica en la sociedad civil, y las autoridades, y porque damos un buen ejemplo de coherencia, de diálogo, de entendimiento, que es tan bien preciado ahora en estos tiempos convulsos, en los que desde luego hay que dar valor y poner en valor a instituciones como la nuestra y como las que ustedes representan. Así que agradecer que estén aquí con nosotros en este aniversario. 130 años, pues no es solo una cifra, yo creo que se ha dicho ya, es una huella de generaciones de médicos que lo han dado todo por sus pacientes, que seguramente se han esforzado por cuidar de la salud de nuestros antepasados y por hacer progresar la medicina. Detrás de cada uno de esos médicos hay una historia de vocación y de compromiso. Pero el compromiso no puede ser solo individual, el compromiso también es colectivo, y eso hace necesario que existan las corporaciones como la nuestra, como los colegios de médicos, y la corporación estatal que los reúne a todos en el Consejo General de Colegios de Médicos de España, porque es necesario que ese compromiso se plasme en instituciones que velan a lo largo de la historia, como hemos visto, por la autorregulación de la profesión. No es solamente el carácter individual de vocación que tenga cada médico, sino que nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos una autorregulación de la profesión, y ese control es el que hacemos desde estas instituciones, desde las corporaciones de derecho público, desde los colegios de médicos, desde el Consejo General de Colegios de Médicos de España. Esta es nuestra misión, nuestra principal misión, es la de velar, no por nosotros, que también desde luego nos dedicamos a hacer progresar la medicina, o por lo menos lo intentamos, a mantener los conocimientos científico-técnicos de los médicos actualizados, pero todo ello lo hacemos por un objetivo, y el objetivo es velar por la buena praxis y velar por la seguridad de los ciudadanos. Los colegios de médicos son una garantía para la sociedad,
más que para el propio colectivo. Y yo querría desterrar, y siempre lo hago, siempre que puedo, desterrar esa idea de que somos corporaciones corporativistas. Bueno, pues claro, defendemos a un gremio, defendemos una profesión, pero desde luego nuestra razón de ser, nuestra razón de existir somos todos nosotros. Yo también me considero paciente, son los ciudadanos y son los pacientes. Bueno, creo que hoy, además de celebrar el pasado, creo que también tenemos que celebrar el presente y tenemos que celebrar el futuro, porque, bueno, como he dicho, nuestra función esencial de autorregulación de nuestra propia profesión, de velar por la buena praxis, la seguridad del paciente, bueno, pues no termina y no terminará nunca probablemente. Pero hoy en día la profesión médica tiene varios retos importantes. Es verdad que la medicina ha experimentado a lo largo de los siglos, es una profesión milenaria, muchísimas revoluciones, pero ahora estamos en lo que se denomina la cuarta revolución, con los avances no tecnológicos que se proponen como solución y panacea a todos los problemas que tenemos, y nos sobrevuela todo esto de la inteligencia artificial, que parece que va a redefinir las cosas nuevamente. Bueno, pues será verdad, y es verdad que lo tenemos que introducir. Nosotros, los colegios de médicos, también estamos ahí para que eso se haga con normas, con ética y desde luego sabiendo lo que sabemos los médicos, que es que nunca podremos perder la brújula que nos guía, que es la ética, el profesionalismo y el buen hacer. Por lo tanto, tenemos un valor esencial y importantes deberes que hacer a partir de ahora, bueno, en el presente y en el futuro, con toda esta transformación que va a modificar la relación médico-paciente, y nosotros tenemos que estar ahí velando para que eso sea de lo más certeramente posible, lo más seguro para el ciudadano. También estamos atravesando tiempos convulsos, los sistemas sanitarios están en una absoluta crisis de recursos humanos, crisis de médicos, lo habrán oído por activa y por pasiva. Bueno, pues ahí los colegios de médicos, la organización médica colegial, tienen mucho que decir, y se equivocarían las autoridades, como se están equivocando en estos tiempos, en no contar con la opinión que nosotros tenemos al respecto. Por eso también creo que tenemos una labor importantísima de divulgación y de decir que nuestra oposición, por ejemplo, a la normativa del anteproyecto que está ahora elaborando el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, respecto a nuestra normativa legal, y que es fiel reflejo de las condiciones en las que trabajamos, tampoco es una postura en contra por motivos corporativistas. Desde luego nosotros defendemos nuestra posición y nuestras demandas, pero vuelvo a repetir que la razón fundamental es para garantizar que los sistemas sanitarios den la medicina que los ciudadanos se merecen y no otra. Quisiera terminar, desde luego, felicitando a los premiados, reconociendo desde luego la labor de las juntas directivas del Colegio de Médicos de Albacete anteriores, a las que he tenido el honor de dar el premio a sus 3 representantes más actuales, a los 3 presidentes anteriores, a los que conozco a 2. De verdad, enhorabuena por vuestra lucha incansable, por ese plus más que los médicos que están en las juntas directivas y en los colegios tienen en favor de la defensa
de la medicina y de los ciudadanos. Espero que 130 años después, los que celebren este aniversario, pues lo hagan con el mismo orgullo y satisfacción que tenemos nosotros ahora de ser médicos por y para los ciudadanos, para una medicina pues la que nosotros nos merecemos, una medicina segura y una medicina de calidad y humana, ante todo humana. Muchísimas gracias y enhorabuena por el acto. Gracias, y desde el punto de vista de las intervenciones vamos a cerrar esta gala con el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, por favor. Muy buenas tardes a todos los profesionales de la sanidad, en primer lugar, a todos los médicos y a todas las médicas de Albacete. Lo primero que quiero trasladaros en nombre de la ciudad, del ayuntamiento, son las felicitaciones por estos 130 años de salud con garantías, que es lo que de alguna forma ofrece un colegio profesional, que se nos dispense salud y se haga con profesionales como sois todos los médicos, con una profesión que está muy aparejada a la vocación y al servicio público, que tiene que conjugar un alto grado de preparación y que además lo debe hacer con una calidad humana como es la que tenéis todos los profesionales de la medicina, todos los médicos y las médicas de Albacete, para poder entender al paciente, para poder escucharle y para poder empatizar. Así que muchas gracias, felicidades por estos 130 años, decía la secretaria del Consejo Nacional de Médicos, quien me precedía en la palabra, que es importante que las autoridades estuviéramos aquí hoy. Puede ser importante que estemos aquí, yo principalmente junto al resto de autoridades estoy por convencimiento, estoy por respeto, también porque me lo han pedido y he trabajado con el Colegio de Médicos para celebrar y que tenga visibilidad todo lo que hacéis con la sociedad, porque el Ayuntamiento tiene un hermanamiento con el Colegio de Médicos, estamos en la misma calle, eso facilita las relaciones, pero los que no debéis de faltar nunca, y por eso pido un aplauso que os lo traslado en nombre de todo el pueblo de Albacete, sois vosotros, los médicos y las médicas de Albacete. Porque los políticos o los representantes institucionales, que al margen de los discursos, que nunca deben ser huecos cuando se trata de personas que tienen que velar por nuestra salud, estemos cerca, hay que de alguna forma ejercitarlo con acciones, con medios materiales, con medios humanos. Y yo creo que Albacete para eso siempre ha tenido una tradición y ha tenido una ligazón muy importante a la sanidad. Diré por qué. Vosotros cumplís en este año 2025 130 años. La ciudad cumple 650 años. Una quinta parte de la vida de la ciudad la habéis compartido y además nos habéis dado salud, que la sociedad, la salud o el individuo la echa de menos cuando le falta, pero vosotros siempre habéis estado cuando lo hemos necesitado. Y por eso, muchas gracias. Se recoge ese legado y esa historia en el libro que nos han presentado. Pues yo me rindo ante ese servicio prestado por profesionales como la Copa de un Pino, que sois todos los médicos y las médicas de Albacete, y espero que podáis seguir contribuyendo a la historia con muchos más libros y os deseo larga vida en nombre del Ayuntamiento y en nombre de la ciudad.
Y hablando de ciudad y del Colegio de Médicos y de la profesión, no solo habéis compartido un largo periodo de tiempo dando y administrando y dispensando salud. Aquí Albacete tiene una ligazón importantísima con la profesión de la medicina. Tiene un barrio del hospital que es el habitáculo donde se ejerce la medicina, tiene un barrio de medicina y muchos médicos y médicas de Albacete tienen su nombre puesto en el callejero de Albacete. Así que por todos esos médicos, por todos esos profesionales, por los que llegan, que se están formando también en la universidad, que escribirán letras de salud en la ciudad de Albacete, a todos muchas gracias. También por la sensibilidad que habéis tenido a la hora de reconocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a nuestra Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil y, cómo no, alguien que nunca tiene que faltar, que es la asociación La Hermandad de Donantes de Sangre. La sangre es vida y vosotros la estimuláis las donaciones y gracias a ese trabajo altruista, ese trabajo voluntario que tenéis también la sede en el Hospital General, muchos pacientes podemos tirar hacia adelante. Así que muchas gracias por todo lo que habéis hecho, por todas las extracciones y por tener siempre a punto vida para quien la necesite. Y en el recuerdo a Julián, que como decía su mujer y su hija, a quien no se le recuerda muere. Pues yo creo que tú puedes estar orgullosa y que también lo pueden estar sus compañeros, porque dejó la vida por los demás. Aquí la palabra que más se ha repetido hoy ha sido la de humanidad, la de vocación, la de servicio público y la de compromiso. Por eso yo termino como empezaba, dando las gracias en nombre de la ciudad, por tanto, dando las gracias por todo, dando las gracias por esas letras con mayúsculas que quedan escritas en ese libro y también animándoos y poniendo el Ayuntamiento a disposición para que podáis seguir dando y dispensando salud a quien la necesitemos en cualquier momento, como lo hacéis con una gran profesionalidad y formación y vocación. Muchas gracias. Manuel, no se marche, alcalde, porque hacemos un pequeño inciso e incorporamos aquí al director de Cultural Albacete y de este teatro circo tan fantástico, Ricardo Beléndez. Ese acuerdo de las administraciones que sustentan este teatro, se creó la medalla de honor del Teatro Circo hace justo unos años, cuando cumplía este teatro 130 años, y es orden de que se entregue a aquellos acontecimientos, personas o instituciones que crean historia en el teatro. Que el Colegio de Médicos haya decidido celebrar aquí su 130 aniversario ya es parte de la historia que dentro de muchos años algún libro recogerá que se celebró en esta casa. Por tanto, el alcalde de Albacete entregará al presidente del Colegio de Médicos la medalla de honor del Teatro Circo de Albacete. La mayoría de las personas que esta tarde estáis aquí sabéis qué es la Declaración de Ginebra. Para un médico es un compromiso ético que estos hacen al ingresar en la profesión, adoptado por la Asociación Médica Mundial en 1948 como una versión moderna del antiguo juramento hipocrático. Su objetivo es reafirmar los principios humanitarios que deben guiar el ejercicio de la medicina, especialmente en contextos de posguerra y ante los desafíos éticos contemporáneos. Es una promesa solemne de respeto a la vida humana, dignidad del paciente y responsabilidad profesional. Se actualiza periódicamente para adaptarse a los avances médicos, sociales y éticos.
Se recita en muchas facultades de medicina al graduarse, como símbolo de entrada a la profesión. Y nosotros hemos pensado que este era un buen momento para recordar esos principios. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Velar ante todos por la salud y el bienestar de mis pacientes. Respetar la autonomía y dignidad de mis pacientes. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento del paciente. Ejercer mi profesión con conciencia y dignidad conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago empeñando mi palabra de honor. Hago esta promesa solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. Un aplauso. La tarde no ha terminado, aunque esta gala está ya a punto de apagar sus luces. Como todo buen guión, queremos acabar muy arriba. Por eso nos esperan 3 nuevas canciones, en este caso de buenas migas. Son Work Song, de Nina Simone, Hit the Road Jack, de Ray Charles, y Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. Aunque antes de esa última actuación tenemos que agradecer el trabajo de estas últimas semanas de la Junta Directiva, del personal, del Colegio Oficial de Médicos y, como no, especialmente el de los técnicos de este maravilloso Teatro Circo, especialmente su máximo responsable, el director del Teatro y de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, sin cuya implicación hubiera sido imposible ni una línea de guión. Muchísimas gracias, Ricardo. Y dicho esto, tan solo recordarles que cuando finalicen de tocar nuestro grupo Buenas Migas, queremos ver en este escenario a todos los reconocidos, a las autoridades que han entregado estos reconocimientos y también a las autoridades que están presentes con nosotros para realizar esa foto de familia. Muchas gracias por la asistencia, por la comprensión ante nuestros pequeños errores, y a los que defendéis la profesión médica cada día, nuestro abrazo, nuestro ánimo, nuestra eterna gratitud. En mi experiencia personal, habéis estado siempre muy por encima de instalaciones, de las que os toca ocupar a veces, de las listas de espera o de la falta de medios. Ahora toca más música con Buenas Migas, Paco López, Luis Broseta, Manolo López, Miguel Ángel, Elvira, Juan Pérez y la voz de Carmen Lorenzo. Adelante con esa actuación. Buenas noches y no olviden esa fotografía posterior. Right.
stay there right while I hear that. Well, I really come down not to get it. How did you say 5 years? Home tank and you gonna go. How did you say 5 years later? How my own screen lighting up? Right there, well I hear that. Well I really come down not to get it. I guess it
Estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos con esta atención y de gusto cantar. Y también muchas gracias a los técnicos que nos han estado ayudando toda la tarde y ayer también. Así que muchas gracias y un aplauso también para ellos. ¿Qué les parece a los médicos que nos han salido artistas? Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena y vamos ahora con esa fotografía, por favor.
Subimos personas reconocidas, personas que han entregado y también autoridades.